¿no? Los armamentos. Definición de la Guerra Fría, ¿sí? Definición. Bueno, acá vamos a ver, jóvenes, que es el periodo, ¿no? En la historia, ¿no? Periodo de diversas tensiones internacionales a nivel geopolítico entre las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, que buscan ganar el mayor número de países del mundo, ¿no? A su área de influencia, ¿no? Es decir, estas dos superpotencias lo que buscan es tener aliados en el mundo que compartan su misma ideología, ¿no? Su ideología capitalista o su ideología socialista, ¿no? Cualquiera sea el caso. Y por ejemplo, acá, jóvenes, en el caso del capitalismo, ¿no? En el caso del capitalismo podemos citar que ellos tenían países controlados a nivel mundial, como todos lo sabemos. Perú es uno de ellos, ¿no? Pero casi todo el continente americano, ¿no? Era prácticamente controlado por Norteamérica, ¿no? A excepción de Cuba, que Cuba logró independizarse del dominio norteamericano, ¿no? Con su revolución. Por su parte, también Estados Unidos controlaba gran parte de países europeos, ¿no? Sobre todo los que están ubicados en el área occidental. También controlaba países asiáticos, ¿no? Por su parte, los rusos controlaban Europa Oriental, controlaban también países asiáticos, ¿no? Y obviamente Rusia, o llamado también Unión Soviética, pues no era el país con enormes recursos, un enorme país que agrupaba 15 repúblicas socialistas. Entonces también tenían gran, digamos, respaldo en otros países para poder, ¿no? Si fuera el caso, iniciar, ¿no? Una tercera guerra mundial, ¿no? Había esa latencia, ese peligro de que se pueda dar una tercera guerra mundial. Entonces, acá estamos hablando a un periodo post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? También algunos lo comentan que esto puede haber sido también una especie de tercera guerra mundial indirecta, ¿no? Porque nunca se atacaron directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, sino lo hicieron a través, ¿no? de digamos, otros países, ¿no? Se levantó una cortina de hierro, jóvenes, una cortina de hierro, es decir, se dividió Europa en dos sectores, ¿no? Y bueno, en el medio aparentemente había una cortina, ¿no? O sea, en sentido figurado, ¿no? Una separación entre el polo comunista y el polo capitalista, ¿no? También, jóvenes, se le conoce a este periodo como el mundo bipolar, ¿no? Porque hay dos polos. El polo capitalista, el que maneja las grandes empresas privadas, el que controla a nivel mundial el libre mercado, ¿no? El que, digamos, la economía que maneja los Estados Unidos es una economía de libre mercado, una economía liberal, es capitalista, ¿no? Mientras que en el otro extremo estaba la ideología socialista o comunista, si quieres llamarlo también. Válido, jóvenes, para este tema, entender de que socialismo y comunismo se asocian, ¿no? Son como palabras sinónimas, ¿no? En este tema, ¿no? Al menos así lo considera San Marcos, ¿no? Que hay una relación de sinonimia entre comunismo y socialismo, ¿no? Entonces, en los países socialistas, jóvenes, la forma de controlar la economía no es a través del libre mercado, como es en el caso capitalista, sino en los comunistas es el Estado socialista el que controla, ¿no? Los medios de producción, es decir, controla todo lo que son las industrias, controla todo lo que son los recursos. El Estado planifica, ¿no? La economía de ese país, ¿no? Que está siendo gobernado por una ideología socialista, ¿no? Entonces, ese es el modelo que hay en el caso de los socialistas, ¿no? Ahora, ¿por qué el Estado controla los medios de producción? ¿Por qué el Estado controla, pues, los precios, la producción? Es porque, de alguna forma, el Estado socialista lo que busca es evitar que la concentración de riqueza
solamente esté en pocas manos, ¿no? Solamente esté en un grupo pequeño de personas muy ricas, muy acaudaladas, ¿no? Por esa razón, los socialistas buscan la mayor distribución de dicha riqueza entre la población, entre las mayorías, ¿no? ¿Ya? Y entonces, a raíz de eso, los que gobiernan, ¿no? En los países, en este caso socialistas, son, pues, ¿no? Los obreros, los campesinos, ¿no? Por eso su símbolo, ¿no? Si ustedes observan ahí en la caricatura, el símbolo de los obreros es un martillo, ¿no? El símbolo de los campesinos es una hoz, ¿no? Una hoz que se utiliza en la agricultura. Entonces, estos símbolos reflejan la alianza obreros-campesinos, ¿no? En los países socialistas es así, ¿no? En el país capitalista, en cambio, en Estados Unidos, quienes gobiernan son los empresarios, ¿no? La gran burguesía, ¿no? Y gobiernan, obviamente, con intereses particulares, ¿no? Ellos quieren que sea, pues, su país el país que tenga los privilegios. Bueno, también, jóvenes, acá se va a iniciar una era atómica y una era espacial. ¿Ya? Una era atómica y una era espacial. Bien, vamos a ver acá. Bueno, el mundo estaba más o menos dividido de esta manera, jóvenes. Ustedes pueden ver, jóvenes, así estaba el mundo dividido, capitalismo versus socialismo. ¿Qué está pasando en el mundo, jóvenes? ¿Qué, qué está pasando en el mundo? Pues esto, el contexto, el contexto de la Guerra Fría, ¿no? En el Perú, por ejemplo, estábamos en el gobierno militar de Odría, conocido como el Ochenio. Después vino el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que gobernó con el APRA. Cuando gobierna Manuel Prado Ugarteche con el APRA, se le llama a este periodo la convivencia. Después hubo un gobierno de Belaúnde y posteriormente un gobierno de dos militares, Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez. Después, jóvenes, regresó al gobierno Belaúnde, este es su segundo gobierno de Belaúnde, años 80, y el primer gobierno aprista con Alan García, año 85, y prácticamente la Guerra Fría estaría terminando en el mundo cuando estaba iniciándose el gobierno del dictador Fujimori, ¿no? Entonces, esta es la relación de forma sucinta, jóvenes, de los gobernantes que hemos tenido en el Perú en el contexto que se va a desarrollar la Guerra Fría. Lo que está en la parte superior lo vamos a explicar en la clase, ¿no? Sobre la Guerra de Corea, Revolución Cubana, Vietnam, China, todo ello lo vamos a explicar en la clase. Pero lo que queríamos indicar con esta línea de tiempo es saber qué está pasando en nuestro país, en el Perú. Características de la Guerra Fría. Bueno, vamos a ver acá en las características de la Guerra Fría la diferencia, jóvenes, entre el capitalismo y el socialismo a nivel económico, ¿no? Pueden ustedes ver acá, a nivel económico, la diferencia que hay entre estos dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en economía, acá en economía, los capitalistas están siempre a favor de la inversión privada. Eso para ellos es muy importante, la inversión privada, es decir, las privatizaciones de las empresas, y también, jóvenes, en manejar una economía de libre mercado, ¿ya? Eso es para los capitalistas vital, ¿no? El libre mercado. El Estado no debe intervenir en la economía, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Como tú conoces una frase en economía que decían los liberales, ¿no? Ahora, en economía, los socialistas no piensan de la misma manera, ¿no? Los socialistas dicen de que la economía debe ser controlada por el Estado. Por eso dice acá, predomina la economía estatal o
también llamada planificada, ¿no? En una economía estatal, el Estado, los dirigentes del Estado, es decir, los gobernantes, estos dirigentes van a controlar, planificar los recursos, ¿no? Para toda la población, ¿no? No solamente para un sector, sino para toda la población, que toda la población tenga acceso a todos los servicios, a toda la alimentación, la salud, la vivienda, ¿no? Que todos tengan, digamos, acceso a la educación, o sea, se planifica la economía, pero para todos, ¿no? Y las empresas que hay en ese contexto, las industrias, empresas, todos son del Estado, ¿no? El Estado es el que controla, el Estado socialista es el que controla dichas empresas, ¿no? No hay privados, o sea, no hay en este caso una empresa privada que controle la empresa y que controle a los trabajadores, que controle los recursos, ¿no? En los países socialistas se prioriza, en este caso, la economía pública, ¿no? O sea, el Estado controla las empresas y estas empresas son de beneficio para las grandes mayorías, ¿no? Al menos eso es la teoría en el socialismo, ¿no? En el socialismo se busca dicha característica, ¿no? Que el Estado favorezca, ¿no? A toda la población. En cambio, en la economía capitalista, el Estado solamente favorece a los pequeños grupos empresariales, ¿no? Es más, la economía ni siquiera está controlada por el Estado, sino está controlado por los grandes inversionistas, ¿no? En el caso del capitalismo, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, en la diferencia en cuanto a cómo se practica la economía capitalista y la economía socialista, ¿tendrás alguna pregunta, alguna consulta para poder reforzar la idea si es que no ha quedado claro? ¿Sí? ¿Tienes alguna consulta, alguna pregunta? Dígame, por favor, para no estar avanzando y de repente que el tema no se esté comprendiendo, ¿no? Porque más allá de los datos de las guerras que hubo en este periodo, Marcos te va a también preguntar la diferencia, ¿no? Que hay entre uno y otro sistema, ¿no? Porque por lo general las personas, el común de personas no conocen las diferencias, ¿no? Mucha gente dice, bueno, Rusia fue comunista, pero ¿qué cosa es ser comunista, no? Otros dicen que no, China fue socialista, pero ¿qué cosa es ser socialista, no? No hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. Vamos a continuar la explicación. No sé. A ver, vamos a... Acá alguien se animó a hacer una pregunta. A ver, dice. Irenka, entre la palabra socialista y comunista hemos dicho que hay una relación de sinonimia, ¿no? En el sentido de que a la Unión Soviética le puedes decir socialista como le puedes decir comunista, ¿no? Hay una relación de sinonimia. En los exámenes de admisión también se han hecho preguntas en relación a la, digamos, semejanza que hay entre un término y otro, ¿sí? Sí lo puedes considerar sinónimos, Irenka. Vamos a ver, diferencias en la sociedad capitalista y en la sociedad de carácter socialista, ¿ya? Vamos a ver las diferencias que hay en estos dos sistemas. En el caso de la sociedad capitalista, pues se va a respetar mucho la libertad individual, ¿no? Que hay de las personas, la libertad individual. Por ejemplo, en un país capitalista, las personas tienen derecho a votar, ¿no? Van, como nuestro país, ¿no? Ejemplo, en nuestro país podríamos poner, ¿no? Das tu voto cada 5 años eligiendo, pues, ¿no? A tu presidente, a tu congresista, ¿no? Ya. En las sociedades capitalistas también hay libertad individual de expresión, es decir, ¿no? Tú puedes salir en los medios de comunicación y amparándote en la libertad de expresión puedes decir, ah, tal persona es así, es corrupta, tal persona ha hecho esto, lo otro. Entonces, hay una irrestricta libertad de expresión, incluso hasta para pasar programas o para pasar, digamos, anuncios que atentan, ¿no? Contra
contra la, digamos, integridad de otras personas, pero como en las sociedades capitalistas se respeta mucho la libertad de expresarse, ¿no? A veces se tolera que haya ese tipo de actos, ¿no? De que en televisión a veces se difama, se calumnia, ¿no? A otras personas, ¿no? También en las sociedades capitalistas hay una plena libertad de la propiedad, ¿no? O sea, tú eres dueño, ¿no? De una empresa, de una propiedad, ¿no? Y siendo dueño de esa propiedad, tú puedes hacer de esa propiedad lo que quieras, ¿no? Puedes pagar el salario que quieras, ¿no? Puedes explotar a quien quieras, ¿no? O sea, eso es la libertad plena, ¿no? ¿Ya? Ese es el caso de las sociedades capitalistas, ¿no? Perú, Estados Unidos, son ejemplos de sociedades capitalistas, ¿no? Pero en sí, jóvenes, el 99% de países en el mundo, en la actualidad, son capitalistas, ¿no? Entonces, creo que este es el modelo que más se ve en todo el mundo, ¿no? Pero en los países socialistas, jóvenes, la figura no era así, ¿ya? En los países socialistas la figura no era así. En la sociedad lo que primaba era el colectivismo, ¿no? Colectivismo, es decir, las empresas no le pertenecen a un grupo de personas, no le pertenecen las empresas a un empresario burgués, ¿no? Sino que en las sociedades socialistas las empresas son estatales y sirven para dar trabajo al colectivo, ¿no? El colectivo es la población, ¿no? La población tiene derecho al trabajo, tiene derecho a alimentarse bien, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación. Todo ello no se colectiviza. Todos los bienes en una sociedad socialista se colectivizan, jóvenes, ¿sí? No olvidemos, esa es la característica del socialismo. Todo es colectivo, nada es particular, nada le pertenece a una sola persona. En la política, veamos que hay un sistema de gobierno democrático liberal. En caso de la política, un sistema de gobierno democrático liberal. Esto quiere decir, jóvenes, esto quiere decir que en el sistema de gobierno democrático liberal va a, en este caso, a gobernar, ¿no? Un presidente, ¿no? Como tenemos, ¿no? En la actualidad, un presidente elegido por voto, ¿no? Pero va a practicar una democracia ligada, ¿no? Al capitalismo, una democracia, en este caso, donde se respeta el Estado de Derecho, siempre y cuando ese Estado de Derecho favorezca a las grandes empresas, ¿no? Además, jóvenes, en los países capitalistas que son democráticos, ¿no? Generalmente se gobierna apoyados en una constitución que obedece justamente a ese capitalismo, ¿no? La constitución política de cada país favorece a estos grupos empresariales, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? En América, Chile tenía o tiene hasta el momento una constitución capitalista, que ya los chilenos están buscando cambiarla, ¿no? Este año han votado para cambiar la constitución. En el caso peruano, desde la época de los años 90 también tenemos una constitución ultracapitalista, ¿no? Y que también la población en algunos casos está reclamando que haya un cambio de esa constitución, ¿no? Liberal, ¿no? Entonces, repito, ¿no? El sistema de gobierno de los países capitalistas obedece a una democracia, pero una democracia que represente los intereses de las clases burguesas, ¿no? De lo que viene a ser una democracia que apoye el liberalismo económico. Eso es lo que quieren hacer, ¿sí? A eso se refiere con democrático liberal. En cambio, en el caso de los países socialistas, el gobierno es dirigido por el partido político comunista, ¿ya? O sea, el gobierno no somete a elecciones para ver quién va a ser el futuro candidato, no es así, ¿no? Sino los socialistas hacen sus asambleas, sus plenarios, ¿no? Y en ese aspecto, ahí dentro de estas asambleas se eligen a sus delegados para poder, jóvenes, elegir a su futuro gobernante, ¿sí? Y el Partido Comunista es el que dirige, ¿no? A todos los políticos
en cada país, ¿no? Socialista, ¿no? Por eso le decía hace un rato de que debemos entender socialismo y comunismo como algo similar, ¿no? Ahora, jóvenes, también a nivel ideológico, finalizando ya esta explicación, la ideología que practica los Estados Unidos y sus aliados es una ideología liberal, ¿no? Una ideología de libre mercado, que quiere decir que el Estado no debe meterse para nada en asuntos económicos, que quiere decir que hay que priorizar la privatización de las empresas, ¿no? O sea, que las empresas pertenezcan a privados, a personas, ¿no? No al grupo, sino no a la población, sino que le pertenezcan a 10, 20 personas, ¿no? En el caso del socialismo, su ideología, lo que ellos buscan, los socialistas, es que los bienes y también las empresas sean de carácter colectivo, ¿no? Y que favorezcan a todos, ¿no? Que favorezcan hasta la persona más humilde, ¿no? De un país, ¿no? Bueno, esas son las principales diferencias. Espero que haya quedado claro. Si no es así, me dices tú y aclaramos algún punto que no quedó claro, ¿no? A ver, por acá creo que hay una pregunta. A ver. Dice acá, profesor, ¿en el socialismo se respetan las libertades individuales o son más conservadores? María, tu pregunta interesante, ¿no? Sí se respetan, obviamente, en los países socialistas las libertades, ¿no? Individuales, en el sentido de que, por ejemplo, en los países socialistas, todo ser humano tiene libertad, ¿no? ¿no? Libertad de expresión, libertad también para poder acceder a un cargo, a estudiar, a recibir algún tipo de, digamos, algún tipo de beneficio por parte del Estado, ¿no? La libertad sí se respeta, solamente que no se entiende la libertad como libertinaje, ¿no? Cuando se entiende el término libertad es que una persona, por ejemplo, en un país socialista, tiene que hacer uso de su libertad en función de que tenga que desarrollar una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad que progrese, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Porque de repente suena muy teórico, ¿no? En los países socialistas, los medios de comunicación, por ejemplo, que tienen libertad de expresarse, tienen libertad, pero para poder culturizar a la población, utilizan los medios de comunicación para pasar educación, programas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la música, el arte, ¿no? Entonces, esa es la libertad que tienen ellos, ¿no? La libertad de pasar en sus medios de comunicación programas que culturicen, programas que, en este caso, enseñen, eduquen a la población. A diferencia que más bien en los países capitalistas se entiende que libertad de expresión es que tú puedas pasar en un programa de televisión, de repente por ahí una película, digamos, no apta para todos, o de repente puedas pasar un programa de farándula donde prioricen, ¿no? Temas de carácter trivial, de carácter, digamos, simplemente burlesco o farandulero, ¿no? Entonces, acá en el Perú, por ejemplo, estos programas de farándula, estos programas mediocres, dicen, no, pero en el Perú hay libertad de expresión, entonces eso me da derecho a yo poner cualquier cosa en la televisión. Ya, eso no se entiende así en un país socialista, ¿no? En un país socialista se tiene que respetar a la audiencia, se tiene que respetar a los televidentes en ese aspecto, ¿no? Tu libertad de expresión está sujeta a lo que tú puedas hacer en beneficio de la sociedad, ¿no? Y está destinado principalmente a educar a la población, ¿no? Más que solamente ser una televisión, como le llaman acá en el Perú, ¿no? Una televisión basura, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre la libertad de expresión, ¿no? No son conservadores los socialistas, ¿ah? Por el contrario, son más bien personas que buscan, ¿no? Una libertad de expresión, pero realmente cierta, ¿no? Progresista, no una libertad de expresión que se ampare en solamente aspectos triviales, ¿no? Bueno, espero haber contestado tu pregunta, María, y ahora Cristel me hace otra pregunta. Dice, ¿todos tenían los mismos derechos y deberes en el socialismo, como por ejemplo el sueldo de todos los trabajadores, o unos ganaban más que otros?
Bueno, Cristel, esta pregunta mucha gente se la ha hecho, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Los países socialistas no es que pagaran un salario igualito a todos los trabajadores, ¿no? Porque mucha gente erróneamente cree, ¿no? Cree que los países socialistas todos ganan el mismo sueldo, todos visten con la misma ropa, todos usan el mismo color de zapato, todos lo usan, todos están como mecanizados, ¿no? En hacer lo mismo, ¿no? Ya, ese es un error de repente de opinar sobre los países socialistas, ¿no? Y eso se ha cometido bastante, ese error, ¿no? Por eso mucha gente dice, ¿no? ¿Cómo es posible que yo voy a ganar igual que una persona que hace un trabajo que lo consideran, pues, no inferior, por así decirlo, ¿no? No, lo cierto es que en los países socialistas el salario, el sueldo, ¿no? Lo que van a ganar los trabajadores, ¿no? Sus reconocimientos económicos va en función a sus aportes, ¿no? En la sociedad, ¿no? Cuanto más aporta un trabajador en la sociedad, más remuneración, más reconocimiento tendrá, ¿no? Y eso obviamente se ve en cómo destaca el trabajador. Si el trabajador no ha ayudado a desarrollar, ¿no? La industria socialista, ¿no? Obviamente ese trabajador merece ser incentivado, ¿no? Con una mayor, digamos, remuneración, ¿no? Así que no es cierto de que todos ganen igual, ¿sí? Eso fue una falacia, ¿no? Que muchos querían mencionar al respecto, ¿no? Irenka dice, profesor, si en cuestión política se podría relacionar a los comunistas como el de la izquierda. Eso es también otro error, ¿no? Tratan de asociar comunismo con izquierdismo, ¿no? Yo creo que habría que precisar qué cosa es izquierda, qué es derecha, ¿no? Porque ya hemos precisado qué es capitalismo, qué es socialismo, ¿no? Y van a encontrar ustedes muchas diferencias, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, más que todo, la clase no está girando en torno a saber, pues, un léxico de las preguntas o depende de los términos, ¿no? Sino más que todo está girando en torno a cómo era, ¿no? La Guerra Fría entre Estados Unidos, también los socialistas de la Unión Soviética, ¿no? Pero a la pregunta que nos hacen, ¿no? El comunismo y la izquierda no tendrían una relación directa, ¿no? Sin embargo, muchos políticos también han tergiversado eso, ¿no? Y se escucha a veces, ¿no? Se escucha a veces hablar de ello, ¿sí? Cristel, las ideologías socialistas, capitalistas, estamos explicando en este momento. En el caso de que tú me pides una explicación de izquierdismo, ¿no? Repito, eso estaría escapando, ¿no? Al tema que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Generalmente, te lo explico a grosso modo, ¿no? Pero no puedo irme digamos, a explayarme mucho en ese aspecto, ¿no? Generalmente en los países democráticos, ¿no? Como el Perú, por ejemplo, hay marcadas tendencias de partidos políticos, ¿no? Algunos partidos políticos se les llama procapitalistas, se les llama proempresarios, a favor de los grandes empresarios, y esos partidos se les llama partidos de derecha, ¿no? Hay varios partidos de derecha en nuestro país, ¿no? Entonces, citar un ejemplo, partidos de derecha, ¿no? El aprismo, el fujimorismo, por ahí de repente los morados, ¿no? Hay partidos de derecha, ¿no? Pero también hay partidos que están en el lado opuesto, ¿no? Que no quieren privilegiar a los empresarios, sino privilegiar a los trabajadores, ¿no? Gobernar para los trabajadores, ¿no? Obreros, campesinos, estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, a ellos se les ha colocado en el otro extremo, ¿no? Si no son derechas, son de izquierda, ¿no? Entonces, les mencionan a ellos de izquierda, ¿no? Con una digamos, filosofía, con un pensamiento más a favor de las clases populares, ¿no? Eso es lo que, a grosso modo, te puedo explicar de la diferencia entre derecha e izquierda, ¿no? Ahora tú ya te encargarás de averiguar qué partidos son de derecha, qué partidos son de izquierda en el Perú, ¿no? A ver, ¿qué dice acá Abraham? Abraham dice, en los países socialistas cada país creaba su propio partido comunista o lo imponía la URSS.
No, Abraham, en cada país socialista había un partido diferente, es decir, por ejemplo, Cuba tenía un partido, digamos, diferente al de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética no presionaba a todos los países a que sigan su mismo partido político, no se daba ese caso, Abraham. Cada país tenía sus propios dirigentes políticos comunistas, ¿sí? Jóvenes, me parece muy interesante sus preguntas, sus dudas, que puedan, ¿no?, presentarse en la clase, porque de esa manera podemos, de manera colectiva, ¿no?, aprender, ¿no?, saber un poco más de este periodo en la historia, ¿no? Creo que ya les señalé que en la actualidad no existe ya Guerra Fría, ¿no? En la actualidad ya no existe este periodo de tensiones, ¿no?, que había. Pero cuando existió, el mundo estaba dividido, ¿no?, entre estas dos ideologías, ¿no? Y saben, en muchos lugares del mundo, como el Perú, por ejemplo, habían personas que abrazaban la ideología capitalista y otros que abrazaban la ideología socialista. Y en el Perú de los años 60, 70, 80, ¿no?, se armaban debates, ¿no? Debates en los colegios, en las universidades, en los centros de trabajo, y la gente discutía y decía cuál sistema es el mejor. Algunos decían, no, el mejor es el socialismo, otros decían, no, el capitalismo es lo mejor, y así habían los enfrentamientos ideológicos en los lugares donde las personas, pues, ¿no?, trabajaban o estudiaban, ¿no? Era en la época, jóvenes, en la cual había estas marcadas diferencias, ¿no? Incluso se hacían en ese contexto películas, ¿no?, donde se veía también la posición de uno u otro país, ¿no? Siempre estos países, ¿no?, promocionaban, ¿no?, su sistema a través de sus películas, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, que tiene toda una industria del cine, ¿no? Y la industria del cine de los norteamericanos estaba para, ¿no?, defender el capitalismo. Bueno, miren ahí el mapa, jóvenes, los conflictos que se dieron de baja intensidad, ¿no? Dice acá, fue un conflicto de baja intensidad, guerras pequeñas en todo el mundo, donde las superpotencias actúan de manera indirecta. Nunca se enfrentaron directamente porque tenían que evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Lo que ustedes decían muy bien al comienzo, ¿no? Nunca hubo una guerra directa. Bueno, ¿qué más vamos a ver por acá? A ver, veamos los conflictos que han existido. Por ejemplo, en Cuba hubo un conflicto, la crisis de los misiles. En Europa, jóvenes, hubo conflictos, por ejemplo, en Berlín, la capital de Alemania, ¿no? La ciudad y el país también fue dividido, ¿no? Alemania fue dividido en dos sectores. Checoslovaquia también tuvo problemas a raíz de la intervención soviética. Grecia, Turquía, Hungría, Vietnam, Corea, todos estos países afrontaron problemas de carácter bélico en el contexto de la Guerra Fría, que duró desde el 45 hasta el 91, ¿no? Siglo XX. Miren un poco la propaganda, jóvenes, lo que le decía hace un rato, ¿no? Cómo los norteamericanos, ¿no? Cómo los norteamericanos han vendido en el mundo la idea de superioridad, ¿no? En esta Guerra Fría utilizaban diferentes medios propagandísticos para difundir su ideología, ¿sí? Para difundir su ideología. Por ejemplo, utilizaban, en este caso, el espionaje, ¿no? Había la CIA norteamericana, había la KGB soviética, había todos estos psicosociales, había espionaje, había propagandas psicosociales. También utilizaban, jóvenes, incluso hasta
asesinatos selectivos en diferentes partes del mundo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, acá en esta época de la Guerra Fría, Cuba hizo una revolución, ¿no? Con Fidel Castro y con Che Guevara, ¿no? Un argentino famoso que se hizo a raíz de la revolución en ese país. Después, cuando Che Guevara viajó a Bolivia para también continuar con el proceso de la revolución, fue asesinado, ¿no? Justamente por órdenes del gobierno norteamericano, ¿no? La CIA de los Estados Unidos mandó ejecutar, ¿no? a Che Guevara, ¿no? Igual la CIA también mandó ejecutar a un presidente de Chile, ¿no? Salvador Allende, ¿no? Acá vemos al presidente chileno, ¿no? Que era miembro de la CIA. Este presidente chileno era Augusto Pinochet, el cual mató pues sin piedad al presidente Allende, que había sido un presidente de tendencia socialista en Chile, ¿no? A nivel de deportes, jóvenes, a nivel de deportes había competencias entre norteamericanos y soviéticos por quién, por ejemplo, ganaba más medallas de oro en una olimpiada, por ejemplo, ¿no? O en un torneo de ajedrez, ¿no? También los ajedrecistas norteamericanos y soviéticos se enfrentaban, ¿no? O en los deportes también había enfrentamientos, propagandas, películas que nos llaman muchísimo la atención, ¿no? Como, por ejemplo, Estados Unidos daba a entender de que ellos tenían, ¿no? Los mejores deportistas, los mejores boxeadores, ¿no? Ahí encontramos el Capitán América, encontramos también a Rocky, ¿no? Que vence a un comunista, ¿no? Llamado Iván Drago, ¿no? Que era un comunista boxeador. Bueno, son películas que recordamos cómo se propagandizaba, ¿no? La Guerra Fría, ¿sí? Jóvenes, también va a existir en este periodo toda una carrera armamentista, miren, toda una carrera armamentista. En esta carrera armamentista, jóvenes, encontramos que los norteamericanos fabricaban unas máquinas de guerra impresionantes, ¿no? Como, por ejemplo, los portaaviones, los aviones supersónicos, ¿no? Los misiles, los submarinos atómicos, ¿no? Y por su parte, la Unión Soviética tampoco se quedaba atrás. También la Unión Soviética en sus desfiles militares hacía ver de su poderío militar, ¿no? Haciendo desfilar misiles, haciendo desfilar bombas atómicas, bombas de hidrógeno. También tenía cientos de aviones, cientos de portaaviones. O sea, la Unión Soviética también era un país sumamente poderoso. Entonces, la Unión Soviética también en el mundo, ¿no? Era pues visto como una amenaza para los capitalistas, ¿no? Bueno, otra caricatura, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, que Estados Unidos crea un bloque militar, ¿no? Que se llamó la OTAN, que eran países que iban a defender a Estados Unidos en caso exista una guerra, ¿no? Y por su parte estaba la Unión Soviética, ¿no? Que también hizo un pacto llamado Pacto de Varsovia para también defenderse en caso de que haya una guerra. Jóvenes, la carrera espacial, no olvidemos la carrera espacial también, ¿sí? El primer vehículo espacial que lanzan los soviéticos en el año 1957 llevaba el nombre de Sputnik. Ya fue el primer satélite artificial lanzado al espacio por parte de la Unión Soviética, lo cual iniciaba la carrera espacial, ¿no? Nótese, jóvenes, que también hoy en día en Rusia, no sé si ustedes habrán escuchado, pero en Rusia hay una vacuna contra el COVID que se llama también así, ¿no? Se llama Sputnik, ¿no? Y es la primera vacuna en el mundo en ser utilizada contra ¿no? el coronavirus, el COVID-19, ¿no?
Ya se está empezando a vacunar a la población masivamente en Rusia, ¿no? En la actualidad, jóvenes, ¿no? Igual que se está haciendo en Inglaterra y en otros países, ¿no? Ya se están vacunando a las personas. Miren el nivel de tecnología que tienen, ¿no? Rusia creó la primera vacuna contra el COVID que se llamó el Sputnik. Igual, en honor, esta vacuna fue en honor al primer satélite que llegó al espacio, ¿no? En el año 57, ¿no? O sea, estamos hablando, jóvenes, hace más de 60 años atrás. También mandó al primer ser vivo al espacio, ¿no? En este caso, una mascota, una perrita que la bautizaron con el nombre Laika, fue también lanzada en un satélite espacial, en el Sputnik 2, ¿no? Y posteriormente, jóvenes, mandaron al espacio a un astronauta, a un, digamos, aviador llamado Yuri Gagarin. Yuri Gagarin en el año 61 fue el primer ser humano que llegó al espacio, ¿no? A bordo del Vostok, que era una nave espacial, ¿no? Soviética, ¿no? Posteriormente, jóvenes, los soviéticos también mandan al espacio a una astronauta llamada Valentina Tereskova. También las mujeres tuvieron muchísima participación en aspectos científicos en la Unión Soviética, jóvenes. Los norteamericanos, jóvenes, no se querían quedar atrás, no se querían quedar atrás. Entonces, van a ver que acá también están los norteamericanos llegando al espacio. A ver, un ejemplo más de la Unión Soviética, por ejemplo, acá vemos que la primera caminata espacial, la primera caminata espacial que se va a realizar fuera de la Tierra, lo va a hacer Leonov, ¿no? El nombre de este astronauta. Ahí está su casco que dice, ¿no? Las iniciales de en este caso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que está en su idioma ruso, ¿no? También acá está la primera mujer que llegó al espacio, ¿no? Fue Valentina Tereskova, ¿no? La primera astronauta, la primera mujer en llegar al espacio, ¿no? Increíble la gran hazaña de estos astronautas rusos. Y como les iba diciendo también, les había adelantado que también los norteamericanos no se quisieron quedar atrás y apoyaron a que haya vuelos espaciales, en este caso con Neil Armstrong, ¿no? Y con otros personajes también importantes, ¿no? Está Neil Armstrong y otros tripulantes que llegarían a la Luna a bordo del Apolo 11, ¿ya? El Apolo 11. Acá vemos, jóvenes, que así habrían, pues, ¿no? Digamos, clavado la bandera norteamericana en suelo lunar. Estas serían las primeras huellas que los humanos norteamericanos habrían pisado, en este caso en la Luna, ¿no? ¿Sí? Piero, dices el peruano. ¿A qué te refieres, Piero? No entiendo tu pregunta. En el caso de Brigitte dice, ¿la bandera está flameando? Sí, la bandera está flameando. Es una contradicción que hay ahí porque al no tener atmósfera, bien difícil que suceda eso, ¿no? Pero bueno, los norteamericanos dijeron que la bandera estaba flameando, ¿no? Bueno, en el caso de Perú, Piero, no sabemos con exactitud qué peruano fue al espacio, porque hay muchos peruanos nacionalizados norteamericanos, ¿no? Pero no estamos hablando del caso peruano, sino el caso de los mismos norteamericanos que iniciaron los vuelos espaciales en los años 50, 60, ¿no? Entonces, estos son los más representativos, ¿no? Perú nunca ha mandado ninguna expedición al espacio. Lo que ha hecho Perú más bien es hay muchos astronautas que han nacido por Perú y que después se han ido, pues, a vivir a Estados Unidos y se han nacionalizado norteamericanos y han ido al espacio, ¿no? Miren, acá hay algunas imágenes de cómo se desenvuelve también, ¿no? La era espacial.
Acá vemos un robot lunar, también vemos un acoplamiento espacial, ¿no? Entre el Apolo, un vehículo, en este caso espacial norteamericano, y el Soyuz, un vehículo espacial soviético, hay un acoplamiento. También vemos, jóvenes, el primer transbordador, el transbordador Columbia, ¿no? Imagínense, ¿no? Un avión especialmente diseñado para ir al espacio, ¿no? O acá vemos una base espacial de la Unión Soviética. La base espacial de la Unión Soviética se llamó el Mir. Era una estación espacial y ahí vemos el transbordador, ¿no? Que se acopla al Mir, ¿no? Entonces imagínate tú los aviones viajando, ¿no? Desde el planeta Tierra al espacio, ¿no? Y prácticamente estacionándose, aterrizando en estos lugares que están suspendidos en el espacio, estas estaciones espaciales, ¿no? Es increíble, yo al menos particularmente veo el nivel de la tecnología que tenían estos dos países y que tienen hasta el momento estos dos países, ¿no? Una tecnología que ningún otro país todavía puede alcanzar, ¿no? O sea, todavía no hay ese nivel de alcanzar estos estudios de astronomía como lo tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? No sé qué te parece, de repente tú coincidirás o no conmigo, pero yo estoy bastante sorprendido, ¿no? Del avance tecnológico de ambos países, ¿no? Nos encantaría decir que en el Perú también se hacen este tipo de ensayos, ¿no? Que de repente nuestros ingenieros peruanos también estén, ¿no? Diseñando naves espaciales. Me encantaría, jóvenes, decirles eso, ¿no? Pero suena tan lejano digamos, esa experiencia espacial, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? ¿Alguna duda? De repente algún joven que esté estudiando o va a estudiar ingeniería, ¿no? en su mente y imagina, pues, ¿no? Trabajar en una base espacial, ¿no? Eso sí pueden hacer. Creo que hay muchos latinos, muchos peruanos que trabajan en bases espaciales, sobre todo en la NASA, ¿no? Que es la base espacial norteamericana más famosa, ¿no? De repente Piero se anime a viajar, ¿no? A la NASA y trabajar ahí, ¿no crees, Piero? Brigitte, claro, Brigitte, claro que sí, también Brigitte que quisiera ser una astronauta, ¿no? Y llegar al espacio, ¿no? Sería interesante, ¿no? Y que pueda clavar la bandera peruana, ¿no? En algún suelo, digamos, lunar o en todo caso Marte, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Lo que le espera a la humanidad de acá a muchos años, ¿no? Ah, ya, Aldo Stuart dice, Carlos Noriega llegó a trabajar en la NASA. Claro, Carlos Noriega es un peruano nacionalizado en Estados Unidos, ¿no? Carlos Noriega, ¿sí? Pero cuando llegó al espacio llegó por Estados Unidos, ¿no? Solamente tenía de nacionalidad peruana porque creo que uno de sus dos familiares era peruano. ¿No? Sí, son de Estados Unidos y en algunos casos son de la Unión Soviética. La estación espacial es de la Unión Soviética, Naomi. Actualmente hay una peruana trabajando en la NASA. Sí, repito, hay muchos peruanos trabajando en la NASA. ¿Por qué? Porque a raíz de que muchos jóvenes estudian en Estados Unidos desde muy pequeños, ¿no? ¿No? Tienen acceso a estas, digamos, bases espaciales, ¿no? Por sus altos conocimientos de matemática, de física, de química. Eh, pero hay que recordar que en Estados Unidos, claro, ya muchos peruanos, ¿no? Se nacionalizan, ¿no? Norteamericanos a raíz de que tienen algún familiar, alguien que les otorgue ello, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hay muchos latinos, muchos peruanos trabajando en estas, digamos, compañías aeronáuticas, ¿no? La NASA es una compañía aeronáutica. Sí, pero no todavía no hemos encontrado, ¿no? En la NASA, o de repente nos gustaría, ¿no? Un egresado de alguna universidad nacional, ¿no? De repente de la UNI, de San Marcos, ¿no? Me gustaría que esté en la misma NASA. Ahí sí sería representando a nuestro país, ¿no?
pero más que todo son personas que han vivido casi toda su vida allá en Estados Unidos. De peruanos solamente tienen el DNI nada más. Bueno, jovencitos, ¿y dónde se inicia la Guerra Fría? Miren, acá vamos a ver el inicio de la Guerra Fría. Se van a dar 2 conferencias donde se va a iniciar la Guerra Fría. Está la conferencia de Yalta. Yalta es una ciudad, jóvenes, en la cual se reunieron, ¿no?, miembros de la Unión Soviética. Ahí vemos a Stalin, vemos a Roosevelt en el centro, en la foto, y después vemos a el gobernante de Inglaterra. El gobernante de Inglaterra era nada menos que Churchill, ¿no? Y estos 3 personajes se reunieron en la conferencia de Yalta, ¿no?, en febrero del año 45. Acá ya estaban poniéndose, digamos, en enfrentamientos en quién iba a ser, ¿no?, cómo iba a ser los destinos de Alemania, ¿no?, qué se iba a hacer con Alemania en ese momento, ¿sí? Acá están las primeras, digamos, diferencias entre ambos gobernantes. Después, jovencitos, va a haber la conferencia de Potsdam. Potsdam es una ciudad europea que queda en Alemania, y en julio del año 45 también, ¿no?, fecha en la cual culmina la Segunda Guerra Mundial, se decide a la Alemania nazi, a la Alemania que había sido gobernada por Hitler, se decide dividirla en 4 zonas. Como vemos acá en el mapa, una zona se lo va a llevar Inglaterra, otra Francia, otra Estados Unidos, y otra zona, la 4ª zona, se la va a llevar la Unión Soviética. Entonces, Alemania, en la conferencia de Potsdam, termina siendo dividida en 4 zonas. Pero, jóvenes, unos años más tarde, estas 3 zonas capitalistas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, van a formar la Alemania capitalista, que se le llamó Alemania Federal. Y por su parte, en la parte derecha, vamos a encontrar la Alemania comunista, que se le va a llamar República Democrática Alemana. Entonces, por eso se dice, jóvenes, que en este país, Alemania, en estas conferencias, tanto de Yalta como de Potsdam, se va a iniciar la futura Guerra Fría, porque los países empezaban a entrar en conflicto por qué hacer con Alemania, cómo, en este caso, dividir Alemania, ¿no? Eso es el inicio del conflicto, estimados alumnos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jovencitos, estudiantes, futuros cachimbos? ¿Alguna duda? Bueno, tu silencio es también prueba de que sí, este tema lo estás entendiendo, lo están manejando muy bien, ¿no? Si hubiera alguna consulta, lo pueden hacer, ¿no? No hay problema. Más bien, jovencitos, voy a darles unos 5 minutos de descanso, de receso, para que puedan de repente por ahí acercarse a un desayuno, tal vez, ¿no? Y continuar, ¿no?, con la explicación, ¿no?, de la